I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a hacer un nuevo video, un nuevo tutorial de este lindo girasol. Bueno, espero que les guste mucho y me acompañen en este diseño. Bueno, los materiales que necesitamos para este girasol es color amarillo, el tono que ustedes deseen. Puede ser más claro, más oscuro. Necesitamos color café también. Y si lo pueden ver aquí que es un poquito más oscuro, tienen dos opciones. Si ustedes tienen un café claro y un café un poco más oscuro, lo pueden hacer así, utilizar primero el oscuro aquí y luego yo les aviso ya cuando cambien al más claro. O pueden utilizar el mismo café claro que es este de aquí. Este es el mismo tono. Lo que yo hice aquí en el centro es pintarle un poquito con sombra café, con maquillaje, le puse café. Entonces ahí esas dos opciones, ¿no? Necesitamos también color verde, un solo tono verde. Bueno, yo aquí en la parte de atrás le puse este verde, le quería hacer con este verde, pero la verdad es que se me terminó, les cuento, y ya no encontré el mismo tono. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que a veces quieren el mismo tono y no hay. Bueno, le terminé haciendo la parte de acá. Lo importante es que todo tiene que ser del mismo tono verde, ¿no? Pero bueno, también sí me gustó así, este contraste, pero yo le voy a hacer todo de este verde, desde acá, ¿no? Entonces, esos son los tonos realmente que necesitamos, que son tres: amarillo, café y verde, ¿ya? Y todo lo demás acá es como les dije, le puse sombra, aquí también una sombra para naranja, como para darle este matizado. Necesitamos relleno para esta parte de aquí, un alambre grueso, realmente es este alambre de aquí, miren, que yo tengo, que más o menos mide unos 2 milímetros, unos 2 milímetros de ancho, un poquito, 2,5 más o menos, sí, unos 2,5. Es bastante gruesito, ¿no? Este largo de este alambre es de 60 centímetros, ¿no? Para que puedan hacer esta parte de aquí, ya les explico luego cómo lo van a hacer y para qué lo vamos a utilizar. Bueno, necesitamos este alambre y también necesitamos alambre finito, para poder poner en estas hojas más grandes, aquí en estas hojas de aquí, ¿no? Entonces vamos a tejer con ese alambre para que las hojitas le podamos dar este movimiento. Las de acá no tienen alambre, las de adelante, porque son más pequeñas, entonces se sostienen, y también les pegué un poquito con silicón en la parte de acá, entonces quedaron perfectas. Entonces necesitamos alambrecito bien delgadito. Miren, yo estoy reutilizando, ya saben que yo soy súper recursiva. Estoy utilizando estos alambrecitos de cobre, miren, que tenía de un cable viejo ahí. Entonces, ¿qué hice? Miren, este es el cable, ¿no? Entonces, el cobre viene así, los alambres con varios filamentos. Entonces, yo cogí 6 filamentos de aquí y los uní. Así, miren, en pedacitos más o menos de unos 11 centímetros, ¿no? Entonces, de estos pedacitos vamos a necesitar 17, porque son 17 las hojas de atrás, y solo esas vamos a tejer con alambre, las demás no. Entonces necesitamos 17 de estas, porque me gusta mucho este alambre de cobre, porque es suavecito, no es muy grueso y es más manejable para darle la forma que queremos. Ahora, si quieren utilizar otras cosas, pueden también utilizar limpiapipas, pero que sea amarillo, ¿no? Pueden utilizar un alambre de este, pero obviamente mucho más delgado. Entonces, lo que ustedes más se acomoden. Incluso les cuento que yo en algunos utilicé bridas, así se llaman aquí en el Ecuador, y son unos plastiquitos más o menos como para asegurar, ¿no? Ya les voy a indicar también, o sea, pueden utilizar varias cosas. Eso necesitamos. El amarillo de aquí es el mismo tono de acá, que le di las puntaditas para que simule las semillas de girasol. Y eso sería todo. Ah, en estas hojitas de acá también, cierto, el alambre utilizamos, así que entonces serían 17, 18, 19 y 20. 20, vamos a utilizar 20 alambrecitos. De este de aquí hagámosle un poquito más largo, de unos 15 centímetros, porque el alambre va así y luego baja acá, ¿no? Un poquito. Eso, necesitamos silicona caliente, porque con eso pegué algunas cosas de aquí. Necesitamos eso, silicona caliente, como les dije, el almidón. Las hojitas de atrás no necesitan alambre tampoco. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar haciendo esta parte de aquí, café.
de nuestro girasol. Y bueno, vamos a iniciar, como les comentaba, con el estambre de color café, ¿no? Entonces aquí, si ustedes van a utilizar los dos tonos de café, como les comentaba, pues si van a hacer esta parte de aquí, primero vamos a iniciar con esto. Si van a utilizar un café más oscuro, pues es el momento que utilicen primero el más oscuro, ¿no? O si no tienen más oscuro, pues y van a pintar con sombra como yo lo hice, pues es el mismo estambre. Ahora sí, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. De esta manera, a ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Listo, aquí estamos 6 puntos en un anillo mágico. Si tú eres la primera vez que visitas mi canal y recién vas a iniciar en este mundo de los amigurumis y no sabes cómo hacer un anillo mágico, te sugiero visitar mis primeros videos. Ahí tengo cómo hacer un anillo mágico, cómo hacer un punto bajo, un punto medio alto, etc. Entonces ve y visita mis demás videos. Bueno, aquí ya cerramos el anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un aumento en cada punto, o sea, vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces aquí vamos con el primer aumento. Y bueno, aquí vamos a iniciar poniendo nuestro separador de vueltas, ¿no? Voy a poner aquí, voy a coger un separadorcito de vueltas, aquí está. Y vamos a poner en nuestro primer punto que hicimos, ¿sí? Ya, aquí ya hicimos, ¿cierto? Aquí ya hicimos el aumento. Entonces voy a ponerle en el primer punto que hice, ¿ya? En el primer punto que hicimos del aumento. Entonces aquí vamos rápidamente a hacer otro aumento. Serían 2 aumentos. Vamos al tercer aumento. Recuerden que aumentos de puntos bajos son 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a nuestro quinto aumento. Y finalmente vamos a hacer el sexto aumento. Listo, miren, aquí ya hemos terminado esta primera vuelta. Si ustedes desean apretar bien y cortar ya este excedente de la colita para que no les estorbe, pues lo pueden hacer, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a continuar y la próxima vuelta que vamos a hacer es de un punto bajo. Vamos a quitar el marcador y poner aquí un punto bajo, un aumento y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir durante toda esta vuelta hasta el final de la vuelta. Miren, aquí yo ya terminé de realizar un punto bajo, un aumento toda la vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Eso vamos a repetir el patrón de 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor de la vuelta. Miren, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Empezamos con 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento, y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta. Recuerden que estamos utilizando un ganchillo de 2.5 para todo el proyecto. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor de la vuelta, pero lo vamos a hacer en flow. Eso quiere decir que vamos a tomar la cadenita de al frente, solo la cadenita de al frente. Vamos a hacer un punto. Ponemos nuestro marcador, hacemos 2 puntos,
3 puntos. Recuerden que solo estamos tomando la cadena de al frente, o sea, en flow, y un aumento. Entonces este patrón de 4 puntos bajos, un aumento, lo vamos a repetir todo alrededor de la vuelta, pero solo tomando esta cadenita de acá al frente. No se olviden. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar toda esta vuelta y a ver, hasta ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Ahora, si ustedes, están haciendo, van a hacer con el mismo tono de café como les dije, y luego le van a poner aquí sombrita más oscura para que se haga esta parte un poco un café más oscuro. Continúan con el mismo estambre. Si ustedes tienen dos tonos de café, el uno más oscuro, que iniciaron con el más oscuro, aquí es el momento en la siguiente vuelta que voy a hacer de cambiar al café más claro, ¿ya? Para que les quede así, si ustedes están utilizando dos tonos de café, ¿no? Si pueden ver aquí, este café es el mismo de este, sino que yo le puse sombra, como les comenté. Entonces, si ustedes tienen el estambre más oscuro, terminan de hacer este y a la vuelta que yo voy a hacer ahorita, le cambian al café más claro, ¿no? O si no, le continúan con el mismo. Listo, ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento de igual forma en flow, cogiendo solo la hebra de adelante. Entonces vamos a hacer 1, 2, 5 y un aumento. Recuerden que estamos tejiendo en flow, cogiendo la hebra de adelante, es para que nos dé este efecto así, miren, ¿no? Como que esta parte quede un poquito como más hundida, ¿no? Entonces vamos a terminar y vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor de la vuelta, pero solo tomando la hebra de adelante, o sea, en flow. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir tejiendo las vueltas en aumento, ¿cierto? Ahorita nos tocaría 6 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta, pero vamos a tejerlo de esta manera y vamos a alternar el flow y el blow. Vamos a hacer esto. Vamos a estar muy concentradas en hacer esta parte de aquí porque queremos que nos dé un efecto distinto en esta parte que la vamos a rellenar y vamos a poner las semillas, a simular las semillas del girasol. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero, el primer punto vamos a tomarlo en la parte de atrás de la cadena. Y hacemos nuestro primer punto, o sea, en blow. Hacemos uno adelante. Uno atrás, cogiendo atrás y otro cogiendo adelante. Y así vamos a ir alternando. Miren, uno atrás, uno adelante. Uno atrás, uno adelante. Entonces, ¿cuántos puntos también hasta ahorita hemos hecho? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que nos toca el patrón de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces, ahorita me toca hacer el aumento, como hice adelante, ahora me toca hacer en la parte de atrás de la cadenita el aumento. Y voy a hacer mi aumento ahí. Miren. Entonces, yo que hice 6 puntos bajos y un aumento, pero alternando primero en blow, luego en flow. En blow, en flow, en blow, en flow, en blow, en flow. ¿Así? Entonces voy a ir alternando y terminando de hacer esta vuelta de 6 puntos bajos y un aumento, pero alternando, cogiendo la cadenita de atrás, al siguiente la de adelante, la de atrás, la de adelante. Y así voy a terminar de hacer esta vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, nos está quedando así este efecto distinto, ¿no? Y bueno, vamos a continuar haciendo las vueltas de aumento. Ahora nos tocaría 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta y vamos a continuar haciendo con este patrón, o sea, en blow y en flow, en blow y en flow, así alternando, ¿no? Recuerden, vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento alrededor de la vuelta, ¿no? Entonces, como en la vuelta anterior yo inicié con blow, o sea, cogiendo la cadena de atrás, ahora voy a iniciar cogiendo la cadena de adelante, alternando. Voy a coger la primerita, empiezo con la de adelante. Luego me voy con la de atrás. Ahora cojo la de adelante. Después cojo la de atrás. Ahora la de adelante. Luego la de atrás. Y hasta ahí tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
falta ahorita la de adelante, serían 7 puntos, miren. Y atrás voy a hacer mi aumento, ¿no? Así voy a hacer durante toda esta fila, 7 puntos bajos, un aumento alrededor, alternando atrás, adelante, atrás, adelante. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a continuar con nuestras vueltas de altura y ahora nos tocaría hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor de la vuelta y de igual forma, alternando, tomando un punto atrás, otro adelante, uno atrás y otro adelante y así vamos a hacer esa vuelta de 8 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta, miren, así nos está quedando y hasta ahí, a ver, tenemos 60 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumento y vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento todo alrededor de la vuelta, de igual forma, ¿no? Tomando el primer punto, la hebra de atrás, así alternando atrás, adelante, en flow y en blow. 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer toda la parte en café, hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a cortar la hebra porque ya hemos terminado de hacer esta pieza. Vamos a dejarle así como unos 10 centímetros nada más. Jalamos la hebrita. Ahora vamos a ensartar con nuestra aguja lanera. Vamos a ensartar esta hebrita de aquí. Déjenme ensartarle, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un punto falso para cerrar, para rematar, ¿ya? Entonces, recuerden cómo hacíamos el punto falso, vamos a hacer así. El punto que sigue nos vamos a saltar, ingresamos a este siguiente punto por debajo, así. Miren. Y nos ingresamos donde sale la hebra, miren, esta es la hebra, sale de la mitad de este punto, ¿no? Entonces nos ingresamos ahí. Y luego giramos para atrás, nos metemos en cualquier hebrita de por la parte de atrás, jalamos así despacito y miren, es como que se formara un puntito para cerrar, ¿no? Entonces esta parte de acá lo que vamos a hacer es simplemente, no sé si quieren, le pueden hacer así un nudito, como para rematar y que no se les vaya a zafar, y el resto le pasan así un poquito por las hebras, para luego ya terminar con este tejido. La parte de aquí, miren, ya nos quedó súper bien, ni se nota donde terminamos, la verdad. Y bueno, esto vamos a cortar este excedente, vamos a cortarle y miren, ya nos quedó esta primera pieza de nuestro girasol. Ahora vamos a hacer la parte de atrás, que sería la parte verde. Vamos a dejar esta pieza a un lado y vamos a tomar el verde que ustedes deseen. Si quieren un verde más clarito, más oscuro, esa es su elección, la verdad. No es como ustedes quieran que el tono que les salga a su girasol. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a realizar un anillo mágico con el estambre de color verde, ¿no? Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de ganchillo, el mismo grosor de lana para todo el proyecto, es 2.5 el ganchillo. Y vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando de la colita. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, los 6 puntitos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vamos a poner derecho nuestro tejido porque a veces traten de no cerrarle mucho aquí en esta parte del anillo mágico, de dejarle más o menos un huequito por donde pueda ingresar el alambre grueso que ustedes tienen. Miren, ¿no? Le dejan ese espacio ahí, no le cierren mucho. Y ya hicimos nuestros primeros 6 puntos, ¿no? Ahora vamos a volver a hacer 6 puntos. No se olviden de poner ahora sí su marcador. Entonces vamos a hacer de nuevo 6 puntos. 1 y pongo mi marcador. Y voy a tejer. A ver, ya tejí 1, ¿no es cierto? Vamos, 2,
3, 3, 3, 4, muy bien, 4, 4, bien, 5 y 6, ¿no? Aquí ya tenemos 6 puntos, le podemos ya cortar esa colita que nos sobra del anillo mágico sin jalar. No le jalemos porque se nos cierra mucho, ¿no? Y aquí el objetivo es que nos quede un huequito abierto. Bueno, aquí ya hicimos 6 puntos. Recuerden que hicimos el anillo mágico de 6 puntos bajos y luego hicimos 2 vueltas de un punto en cada punto. Listo, ahora nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un aumento. Vamos a poner el marcador en el primer puntito que hicimos y vamos a tejer los 5 puntos normalmente. Primero hicimos un aumento y ahora tejemos esos 5 puntos que nos faltan por tejer. Así. Entonces hasta ahí, como hicimos un aumento, tenemos 7 puntos ahorita, porque hicimos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, vamos a poner el marcador, 2, 3 y un aumento. Vamos a hacer el aumento y finalmente vamos a tejer esos 3 puntitos que nos falta. 1, 2 y 3. Y hasta ahí tenemos ya 8 puntos, ¿no? Listo, continuamos entonces haciendo lo siguiente y vamos a hacer un aumento. Y vamos a tejer normalmente estos 7 puntos que nos hace falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hasta ahí tenemos 9 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 9 aumentos, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer aumento. Miren así. El siguiente aumento. Aquí ya van 2 aumentos. Vamos, 3 aumentos. Y así vamos a ir completando hasta finalizar la vuelta. En total son 9 aumentos. Listo, y hasta ahí tenemos 18 puntos. Recuerden que hicimos 9 aumentos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Voy a hacer mi primer punto. No se olviden de poner el marcador. Voy a hacer mi segundo punto y mi aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir en toda la vuelta hasta finalizar. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumentos y vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento, todo alrededor de la vuelta.
Amigas, aquí ya terminamos con nuestra segunda pieza. De igual forma vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pieza café. Vamos a dejar así unos como 10 centímetros. Vamos a cortar, zafar y vamos a hacer nuestro punto falso. Recuerden que aquí debemos tener los mismos puntos que acá, 66, y en el café pieza 66 para poder unir punto por punto las dos piezas. Entonces les voy a repetir, ¿no? Nos saltamos este punto que sigue, vamos al siguiente, ingresamos por debajo del punto, así, y luego ingresamos por donde sale la hebrita, por la mitad de este punto, sacamos por atrás, así, jalamos despacito y miren, se forma un puntito falso, miren, es como por un punto. Y bueno, acá vamos a rematar. Les hacen un nudito, o si no es suficiente pasando por las hebras de atrás, miren, sin que se vea acá adelante, ¿no? Entonces vamos así, miren, jalamos así un poquito, no mucho, y miren, nos queda muy bien. Y luego ya cortamos esta hebrita sobrante. Y eso es todo, ¿no? Ya tenemos, miren, estas dos piezas, porque luego las vamos a unir así, ¿no? Bueno, vamos a dejarlas un ratito. Aquí voy a utilizar la verde porque les voy a ahorita mostrar cómo deben hacer esta parte. ¿Se acuerdan que les decía del alambre? Voy a poner mi aguja acá porque luego se me pierde. A ver, necesitamos un alambre de 60 centímetros, ¿no? Más o menos. Entonces vamos a hacer como un espiral. Primero le vamos a hacer el espiral, ¿no? O sea, no tiene que ser perfecto. Simplemente que no sobrepase el verde. Miren, no sobrepasa el verde, ¿no? No debe quedar más grande que el verde. Miren, queda incluso un medio centímetro, unos 5 milímetros antes. Como el borde queda, miren, este borde de acá, ¿no? Entonces ustedes le van a hacer el churito desde aquí así y así. Cuando ya lleguen acá y miren que está justo, que ya no, que va a sobrepasar, cogen y le mandan al centro del espiral, miren. Aquí quiero que vean, este es el espiral y como quien dice, esto es el centro. Entonces cuando yo llego aquí al centro le doblo para acá, miren así, le hago como una U. Entonces es para que me quede esto así. Cuando yo vaya a cerrar, ¿no? Esta pieza va a ingresar aquí, ¿no? Va a ingresar en esta parte de acá, miren así. Así va a ingresar, ¿no? Así. Miren, y esta pieza va aquí encima, así nos va a quedar, ¿no? Entonces, miren, esta es la forma que tenemos que hacer. Hacemos un espiralcito que esté un poquito menos del verde, luego el alambre siempre tiene que estar en la mitad y hacemos como una U y bajamos todo, ¿ya? Entonces, eso lo van a hacer y vamos primerito, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar este alambre con silicona caliente, le vamos a pegar aquí, ¿no? Le vamos a pegar primero en toda esta pieza verde, le vamos a pegar así el alambre, solo en la pieza verde, ¿no? Vamos a hacer eso. Yo ya le terminé de pegar toda esta parte con silicona, miren, nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pegar pero solo el centro, ¿ya? O sea, solo esta partecita. Si ven que aquí se ve diferente el tejido, que hicimos aquí puntos bajos normales y aquí hicimos alternando blow y flow, entonces queda como este efecto. Entonces, solamente este circulito de aquí le vamos a poner en la parte de atrás silicona y le vamos a pegar así, calzándole, miren, debe calzar igualito porque las dos piezas tienen los mismos puntos. Entonces lo vamos a pegarle solo el centro, lo demás nada de pegado, ¿no? Solo vamos a pegar el centro. Entonces vamos a poner silicona en esta parte, como les dije, de aquí, solo del centro, ¿no? Y ya le puse silicona. Ahora calcemos igualito, mira, ¿no? Y vamos a pegar solo el centro, solamente el centro, solo el centro. Vamos a sostener un ratito y ya está. Miren, estas partes de acá no pegamos,
Solo pegamos el centro. Listo. Ahora sí vamos a necesitar el estambre color amarillo, el amarillo que ustedes quieran. Y vamos a empezar a unir. Vamos a hacer igual el trabajo con todo el número de crochet número 2,5. Entonces vamos a unir estas dos piezas con un puntito bajo aquí, ¿no? Voy a utilizar este color amarillo. Como yo les he contado, a veces no tengo el tono que quiero en el mismo grosor, en el mismo tipo de lana. Entonces yo les voy a hacer doble o triple hebra para que pueda compensar el grosor y pueda hacer con el mismo crochet. Es muy difícil, la verdad, encontrar estambres del color que quieres aquí donde yo vivo. Bueno, yo vivo en el Ecuador, pero es realmente en la parte que vivo en Tulcán, frontera con Colombia, y es tan difícil, les cuento, que a veces me toca siempre cruzar la frontera y me a Ipiales, Colombia, a comprar, porque aquí en Tulcán, la verdad, hay un lugar y un lugar chiquitito que venden estambre, de ahí no hay más. Pero bueno, nos acomodamos como podemos, pero sacamos los proyectos. Y bueno, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a coger cualquier punto, uniendo cualquier punto del círculo. No necesariamente tiene que ser acá o acá, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar en el primer punto y que nos dé justo con el punto verde de lado. Miren, no se frunce ni la pieza, no tiene que estar así, que cojo el punto de acá y el otro de acá, no. Miren, igualito, ¿no? Ahí voy a ingresar el estambre de color amarillo, de esta manera así. Vamos a ingresarlo así, miren. Y luego vamos a hacer aquí mismo una cadenita, así que simularía el primer punto, ¿no? Y el resto vamos a ir tejiendo puntos bajos, ¿no? Que ahorita el alambre como que me estorba, así. Y vamos a aprovechar y a perder esta hebrita, la ponemos hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto café y miren, un punto verde, que sería este de aquí. Recuerden de hacerlo muy cuidadosamente para que no se salte en ningún punto de ninguna pieza y nos coincide exactamente los 66 puntos bien uniditos. Entonces vamos a empezar a unir, solo vamos a hacer puntos bajos, nada más. Miren, miramos la parte de atrás, me tocaría este puntito de aquí y vamos haciendo así, miren, ¿no? Cojo un punto café, cojo un puntito verde y voy tejiendo. Miren, voy uniendo las dos piezas. Entonces vamos a tejer así. Vamos a ir tejiendo algunos puntitos. Entonces mientras yo voy a ir tejiendo, ¿no? Voy a tejer algunos puntitos. Ahí sí se está viendo, ¿no? En la cámara. Entonces vamos a ir tejiendo así. Y mientras, como les decía, vamos tejiendo, tenemos que ir rellenando un poquito esta parte para que se nos vea como una parte con volumen, ¿no? Por eso solamente pegamos el centro de nuestra pieza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queríamos ese efecto. Ya les voy a mostrar cómo queda el efecto, ¿no? Entonces vamos haciendo así. Miren, aquí prácticamente ya le hemos perdido esta hebrita. Lo que vamos a hacer es la vamos a cortar la hebrita. Vamos a cortarla porque ya está perdida, la verdad. Así, miren, de esta forma, y seguimos tejiendo. Con el alambre pues tenemos que irnos, uy, casi me zafa. Tenemos que irnos acomodando como vaya dando, ¿no? Entonces vamos a seguir tejiendo esta parte de aquí. Miren, un punto de adelante y un punto de atrás. Y así vamos a ir tejiendo más o menos un tramo, porque luego voy a ir rellenando, ¿no? Miren, aquí nos pasamos así y así vamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conforme vamos, miren, está igualito en la parte de atrás, igualito en la parte, ¿no? Vamos a traer un poquito de relleno para ir rellenando. Traje relleno, ¿no? Plumón. Entonces vamos a irle metiendo así. Recuerdan que aquí esta parte no pegamos, es para hacer esto. Miren, vamos rellenándole así para que esto quede como hundido del girasol, y esta parte es donde vamos a ponerlas, vamos a simular luego con unas puntaditas las semillas. Miren, así. Mientras vamos tejiendo le vamos rellenando.
lo suficiente nada más, o sea, no mucho para que no se abran los puntos y también no muy poco para que se llene justo el espacio que necesitamos. Miren, se nos ve así. Entonces vamos a ir nosotros tejiendo, conforme vamos tejiendo, vamos a ir rellenando. No se olviden de rellenar, o sea, hacen un tramo, por ejemplo, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ejemplo, pueden hacer cada 15 puntos, ¿ya? Dejen 15 puntos, rellenan. Dejen 15 puntos, rellenan. Y así, no dejen al último porque luego es difícil rellenar, ¿ya? Y vamos a ir haciendo eso. Aquí yo ya le terminé de unir toda la pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar lo mismo como hicimos, ¿no? Vamos a dejar unos 10 centímetros. Cortamos. Vamos a ensartar esta hebrita. Miren, ya se perdió la hebra. Ya no se mira. Y ya tenemos, miren, esta parte base de nuestro girasol. Queda muy firme. Miren, nos queda muy firme, ¿no? Por eso es importante hacerle el espiralcito para que coja todo, porque si no esto se mueve y... I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.